¿Puedes llevar estos documentos al Departamento de Recursos Humanos? Es urgente, le dijo la mujer de vestido azul marino al hombre del traje impecable, sin saber que acababa de darle órdenes al dueño de la empresa más grande de México. Él sonrió, tomó los papeles y respondió: «Por supuesto, señorita». Lo que ella no imaginaba era que ese simple malentendido cambiaría su vida para siempre y haría que un millonario se enamorara perdidamente de una secretaria que lo trató como a cualquier persona común. Sofía Hernández siempre llegaba a las oficinas de Empresas Castellanos a las 7 de la mañana, una hora antes que la mayoría de sus compañeros. Esa mañana de lunes no fue diferente. Como secretaria ejecutiva del departamento financiero, necesitaba ese tiempo extra para organizar la montaña de trabajo que se había acumulado durante el fin de semana. Los reportes trimestrales tenían fecha límite, y como coordinadora del equipo administrativo, Sofía sentía todo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A los 28 años, había logrado esa posición después de mucho esfuerzo. Noches sin dormir, fines de semana perdidos estudiando, cursos de capacitación pagados con sus propios ahorros y relaciones que terminaron porque simplemente no tenía tiempo. La cafetera del área común zumbaba mientras ella revisaba los últimos números. En la pared de su pequeño cubículo, un diploma de la Universidad Nacional Autónoma de México compartía espacio con certificados de especialización en administración, todos conseguidos con grandes sacrificios, ahorrando cada peso de sus salarios anteriores. A las 10 de la mañana, su jefa inmediata se acercó a su escritorio. «Sofía, el Departamento de Recursos Humanos está pidiendo esos documentos para el cierre de nómina. Dijeron que los necesitan antes del mediodía», le informó con tono urgente. Sofía suspiró profundamente. Era la tercera interrupción de la mañana y apenas había comenzado a revisar el reporte principal que debía presentar esa tarde. «Está bien, voy a preparar eso ahora mismo», respondió, masajeándose las sienes al sentir el inicio de un dolor de cabeza. Varios pisos arriba, en una oficina con vista panorámica de la Ciudad de México, Alejandro Castellanos analizaba los gráficos proyectados en una pantalla digital de última generación. A los 34 años, heredaría pronto la presidencia de Empresas Castellanos, una de las corporaciones más grandes del país, fundada por su abuelo hace 5 décadas. La sala de juntas de la dirección era espaciosa, con paredes de cristal y mobiliario italiano importado. El café que se servía allí venía en tazas de porcelana fina, no en los vasos desechables que usaban en los pisos inferiores. Alejandro vestía un traje Armani hecho a la medida, con un reloj suizo discreto pero carísimo en la muñeca. Su educación en Harvard y su experiencia en empresas multinacionales lo habían preparado para este momento, aunque a veces se sentía desconectado de la realidad diaria de los empleados. «¿Los números del departamento financiero aún no llegan?», preguntó a su asistente personal, quien tecleaba rápidamente en una tablet de alta gama. «Están finalizando, señor. La coordinadora Sofía se está encargando personalmente de la revisión final», le respondió eficientemente. Alejandro asintió pensativo. Había asumido recientemente la vicepresidencia ejecutiva y aún no conocía a todos los empleados clave de la empresa. Su padre insistía en que necesitaba entender cada departamento antes de asumir la presidencia total. «Necesito bajar para conocer mejor a esos equipos. Programa una reunión para mañana», decidió Alejandro. Mientras tanto, a las 11:45, Sofía corría por el pasillo con una carpeta llena de documentos. El plazo de recursos humanos se acercaba peligrosamente y aún necesitaba enviar los papeles financieros para la aprobación de la dirección general. El elevador tardaba demasiado, así que optó por las escaleras, bajando 2 pisos hasta la recepción principal, desde donde podría entregar los documentos a través de los canales internos de la empresa. Jadeando ligeramente, empujó la puerta de cristal de la recepción y vio a un hombre de traje oscuro sentado en uno de los sofás de cuero. No llevaba gafete visible, pero su postura erguida y el traje impecable sugerían que podría ser uno de los nuevos empleados administrativos o quizás un mensajero de alguna empresa externa. Sin tiempo para formalidades y necesitando resolver 2 problemas de una sola vez, Sofía tomó una decisión rápida.
Oiga, usted. Se acercó extendiendo la carpeta con determinación. Necesito que lleve estos documentos al Departamento de Recursos Humanos ahora mismo. Es muy urgente. Después suba y entregue esta otra carpeta al Departamento Financiero, 5º piso. Pregunte por la licenciada Marcela, ¿entendido? Alejandro, quien había bajado para conocer el ambiente de la empresa y esperaba a su chofer para un almuerzo con clientes importantes, se quedó sorprendido por el abordaje directo de la mujer. Normalmente, las personas lo trataban con extrema deferencia, casi intimidadas por su presencia. Sin embargo, esta secretaria le hablaba con naturalidad, como si fuera un empleado cualquiera. Algo en su determinación y autenticidad lo intrigó profundamente. En lugar de corregir el malentendido, Alejandro tomó las carpetas con una sonrisa contenida. Por supuesto, señorita. Recursos Humanos primero, después 5º piso. Buscar a la licenciada Marcela, repitió para confirmar. Exacto, y que sea rápido, por favor, es muy urgente, insistió Sofía ya dirigiéndose hacia la salida. Se detuvo un momento y se volvió hacia él. ¿Cómo se llama, por cierto? Alejandro, respondió él simplemente sin agregar su apellido. Ah, es usted nuevo, ¿verdad? Bienvenido a la empresa. Disculpe la prisa, pero tenemos fechas límite muy ajustadas hoy, dijo Sofía con una sonrisa genuina, antes de salir corriendo de regreso a su oficina, aliviada por haber resuelto el problema de manera tan eficiente. Sofía no tenía idea de que acababa de darle órdenes directas al heredero de la empresa, al hombre que pronto sería su jefe supremo. Al final de ese mismo día, exhausta después de finalmente terminar el reporte principal, Sofía caminaba por el corredor hacia el elevador cuando se cruzó nuevamente con Alejandro. Distraída por el cansancio, apenas lo reconoció, recordando solo vagamente su rostro. Ah, ¿usted logró entregar todo?, le preguntó sin detenerse mucho. Sí, exactamente como me lo solicitó, respondió Alejandro con profesionalismo, ocultando su diversión interna. Perfecto. Mañana necesito que llegue temprano. Tenemos una junta importante y necesito que prepare la sala de conferencias, le dijo entrando al elevador sin percatarse de la sonrisa que se formaba en el rostro de él. Será un placer. Hasta mañana, respondió Alejandro mientras las puertas del elevador se cerraban, dejando a Sofía completamente ajena al hecho de que había, sin querer, iniciado un juego que cambiaría completamente su vida. Las puertas se cerraron y Alejandro se quedó allí, pensando en la mujer más auténtica que había conocido en años. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había tratado como a una persona normal, sin pretensiones ni adulaciones. Esa noche, mientras regresaba a su penthouse en Polanco, Alejandro no podía dejar de pensar en los ojos determinados de Sofía, en su manera directa de hablar, en cómo había asumido el control de la situación sin dudar. En un mundo donde todos le decían que sí a todo, donde las personas calculaban cada palabra antes de dirigirse a él, la espontaneidad de Sofía había sido como una bocanada de aire fresco. Al día siguiente, Sofía llegó temprano como siempre. La junta estratégica estaba programada para las 9 de la mañana y aún necesitaba revisar algunos números finales. Las ojeras delataban una noche mal dormida, preocupada por la presentación que tendría que dar ante algunos directivos. Buenos días, Sofía, la saludó Marcela, su supervisora, mientras dejaba una taza de café en su escritorio. ¿Lista para hoy? Sí, más o menos. Espero que los directivos entiendan que estamos trabajando con personal reducido. Necesitamos más gente en el departamento, respondió Sofía, revisando sus anotaciones una vez más. Organizó cuidadosamente los gráficos, respiró hondo y se preparó mentalmente. Esta podría ser su oportunidad de demostrar su valor y conseguir la promoción por la cual tanto había luchado durante los últimos 2 años. A las 8:50 tomó sus carpetas y subió al 10º piso, donde se encontraba la sala de juntas más importante de la empresa. El ambiente era imponente: mesa de caoba auténtica, sillas de cuero genuino, ventanas del suelo al techo con vista privilegiada de la ciudad. Lentamente, los directores comenzaron a entrar. Hombres en su mayoría, todos considerablemente mayores que ella
con sus portafolios de piel y expresiones serias que intimidaban. Sofía se sentó en uno de los lugares designados para el personal de apoyo, sintiéndose fuera de lugar a pesar del traje sastre nuevo que había comprado especialmente para ocasiones como esta. Todo lo que había logrado parecía pequeño en ese lugar lleno de poder y privilegios. La puerta se abrió nuevamente y don Roberto Castellanos, el presidente de la empresa, entró seguido por su hijo. El corazón de Sofía casi se detuvo. No podía ser posible. El joven que ella había tratado como un mensajero el día anterior, ahora entraba en la sala al lado del mismísimo presidente de la compañía. Su mente procesó la información en cámara lenta. El traje caro, la postura confiante, la manera en que todos se levantaron respetuosamente cuando él entró. Ese no era un empleado cualquiera. Era Alejandro Castellanos, heredero del imperio empresarial, futuro presidente de la corporación. «Buenos días a todos», dijo don Roberto, sentándose a la cabecera de la mesa. «Mi hijo Alejandro va a presidir esta junta. Como saben, está asumiendo gradualmente las operaciones de la empresa». Sofía sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, mientras los recuerdos del día anterior volvían con claridad dolorosa. Le había dado órdenes directas a él, tratándolo como un subordinado cualquiera. Para empeorar las cosas, incluso le había programado trabajo para hoy temprano. Alejandro caminó con tranquilidad hasta el otro extremo de la mesa. Su mirada se cruzó con la de Sofía por un instante, y una sonrisa casi imperceptible se formó en la comisura de su boca, dejando claro que recordaba perfectamente el incidente del día anterior. «Vamos a comenzar por el análisis financiero», anunció consultando la agenda. «Creo que la señorita Hernández tiene algunos datos importantes que presentar». Señorita Hernández, formal y educado, como si nunca se hubieran visto antes. Sofía tragó saliva con dificultad y se puso de pie con las piernas temblorosas. Durante su presentación, evitó mirar directamente hacia él, pero podía sentir su mirada evaluadora constante. Cuando terminó, escuchó su voz. «Gracias, Sofía». Presentación muy clara y objetiva, exactamente lo que esperamos de nuestro personal clave. ¿Había un tono ligeramente divertido en su voz o era solo su imaginación? Después de la junta, Sofía intentó salir rápidamente de la sala, pero cada paso que daba se sentía como si estuviera siendo observada. En el corredor, Carlos Mendoza, el gerente de mercadotecnia y su rival declarado desde que ambos compitieron por la misma promoción el año anterior, se acercó con una sonrisa maliciosa. «Vi cómo el joven Castellanos te miraba. ¿Pasó algo que yo debería saber?», preguntó con tono insinuante. «No sé de qué hablas», respondió ella acelerando el paso. «En serio, Sofía, el jefe ni te conocía y ya te tiene en la mira». «¿Será que sí te conoce?», Carlos bajó la voz. «Escuché que anda circulando de incógnito por los departamentos». El estómago de Sofía se hundió. Carlos siempre había sido experto en detectar problemas ajenos y usarlos en su beneficio. «Tengo trabajo que hacer, Carlos. Con permiso». Se alejó lo más rápido que pudo. En el elevador, respiró profundamente tratando de organizar sus pensamientos caóticos. ¿La despedirían? Después de todo, tratar al hijo del dueño como un simple mensajero no era exactamente la mejor manera de impresionar a la dirección. De vuelta en su escritorio, no lograba concentrarse en nada. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba. ¿Sería Recursos Humanos llamándola? ¿Una convocatoria para explicar su comportamiento inexcusable? Alrededor de las 3 de la tarde, Marcela entró con un sobre manila. «Sofía, me pidieron que te entregara esto. Parece importante», dijo con preocupación evidente. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Era una comunicación formal solicitando su presencia en un almuerzo con la dirección al día siguiente en el restaurante Pujol, uno de los más exclusivos de la ciudad. Estaba firmado por Alejandro Castellanos. «Dios mío», murmuró dejándose caer en su silla. «Estoy perdida, Marcela. ¿Qué pasó?» «Tu presentación de hoy fue increíble», dijo Marcela con genuina preocupación. «Creo que me van a despedir mañana, y de la peor manera posible, con un almuerzo elegante, para no hacer escándalo en la oficina», confesó Sofía. «¿Pero por qué? Tu trabajo es impecable». Sofía no pudo responder. ¿Cómo explicar que había tratado al futuro presidente de la empresa como un empleado cualquiera?
que le había dado órdenes como si fuera un subordinado. Peor aún, ¿cómo explicaría a su madre que había perdido el empleo que sostenía la casa desde que su padre se enfermó? ¿Cómo pagaría las mensualidades del pequeño departamento que había logrado comprar después de años de ahorro? La tarde sería eterna y el día siguiente posiblemente el peor de su carrera profesional. Sofía apenas durmió esa noche. Se revolvía en la cama imaginando docenas de escenarios para el almuerzo del día siguiente, y en todos ellos terminaba desempleada y humillada públicamente. Cuando sonó el despertador a las 6 de la mañana, ya estaba despierta, mirando fijamente el techo de su pequeño departamento en la colonia Roma Norte. Todo va a salir bien, se repetía mientras se arreglaba, eligiendo su ropa más formal y profesional. Se iba a ser despedida, al menos saldría con dignidad. En la oficina cada minuto parecía una eternidad. Intentó concentrarse en el trabajo diario, pero su mente regresaba constantemente al almuerzo que la esperaba. Marcela notó su nerviosismo evidente. ¿Estás bien, Sofía? Te ves como si hubieras visto un fantasma, le comentó con preocupación maternal. Solo estoy nerviosa por el almuerzo, respondió intentando parecer casual, aunque por dentro se sentía como si fuera a explotar de ansiedad. A las 11:30, el teléfono de su escritorio sonó con un timbre que la hizo saltar literalmente de su silla. ¿Sofía Hernández?, le preguntó una voz masculina desconocida. Sí, soy yo, respondió con la voz ligeramente quebrada. El chofer del señor Castellanos está esperándola en la recepción principal para llevarla al restaurante. El corazón se le hundió en el pecho. Un chofer personal tan formal y protocolar. Esta definitivamente sería su despedida ejecutiva. Ya bajo, gracias, logró articular antes de colgar. Sofía tomó su bolsa, se dio una última mirada en el espejo del baño de mujeres, se acomodó el cabello con manos temblorosas y respiró profundamente 3 veces, como le había enseñado su madre para controlar la ansiedad. En la recepción, un chofer uniformado la esperaba con una expresión seria y profesional. «Señorita Hernández, por favor acompáñeme», le dijo cortésmente. El automóvil era un sedán negro de lujo, de esos que solo había visto en películas extranjeras o en las noticias cuando transportaban a políticos importantes. Durante el trayecto por las calles del Distrito Federal, intentó prepararse mentalmente para lo que venía. Defendería su trabajo, explicaría el malentendido, pediría una segunda oportunidad, pero en el fondo de su corazón sabía que probablemente nada de eso serviría. El restaurante Pujol era uno de los más exclusivos y reconocidos de toda la Ciudad de México, el tipo de lugar donde los platos costaban más de lo que ella ganaba en una semana. Así que entró. Un maître elegantemente vestido la recibió como si fuera una cliente VIP. «Señorita Hernández, por favor sígame». La guió hasta un área reservada donde una mesa estaba puesta para 6 personas. 4 directores ya estaban sentados, incluyendo a don Roberto Castellanos, todos conversando sobre temas triviales mientras esperaban. Alejandro aún no había llegado, lo que aumentó aún más su nerviosismo. «Sofía, qué bueno que pudo venir», dijo don Roberto con una sonrisa que parecía genuina, indicándole una silla. «Siéntese, por favor, está en su casa». Ella se sentó tratando de controlar el temblor visible en sus manos, que parecían tener vida propia. Los directores continuaron su conversación sobre golf y política, ignorando completamente su evidente incomodidad y ansiedad. 5 minutos después, Alejandro entró en el salón privado impecable en su traje gris oscuro de corte perfecto. «Disculpen el retraso», dijo sentándose a la cabecera de la mesa. Sus ojos encontraron los de Sofía por un instante, y ella sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y nerviosismo. Los meseros comenzaron a servir la entrada, mientras la conversación fluía sobre asuntos completamente triviales. El clima, las vacaciones de verano, los nuevos restaurantes de la ciudad. Sofía apenas tocó su comida, esperando con terror el momento en que anunciarían su despedida. Cuando sirvieron el plato principal, un elaborado dish de cocina molecular que costaba más que su sueldo semanal, Alejandro finalmente se dirigió directamente a ella. «Sofía, probablemente se está preguntando por qué la invitamos a este almuerzo», dijo con calma, cortando su comida con precisión quirúrgica. Ella tragó saliva con dificultad,
preparándose mentalmente para lo peor que estaba por venir. Estamos necesitando reestructurar algunos departamentos clave de la empresa, continuó él tranquilamente. Y después de observar atentamente el trabajo de varios empleados, especialmente ayer durante las presentaciones, creo firmemente que usted es la persona ideal para asumir la gerencia administrativa general de la corporación. Sofía se quedó completamente congelada, pensando que había escuchado mal o que sus nervios le estaban jugando una broma cruel. ¿Gerencia administrativa general?, repitió con voz apenas audible, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Exactamente, confirmó don Roberto sonriendo ampliamente. Mi hijo quedó muy impresionado con su eficiencia y sobre todo con su manera de ser. Dice que usted es exactamente el tipo de profesional que necesitamos. Firme, objetiva y sin miedo a tomar decisiones importantes. Alejandro la observaba con una mirada que mezclaba diversión y admiración. Usted tiene una manera muy especial de relacionarse con las personas, agregó con un tono que solo ella pudo detectar como ligeramente divertido. Directa y eficiente. Nuestra empresa necesita urgentemente ese tipo de liderazgo auténtico. Sofía sintió una extraña mezcla de confusión total, alivio profundo y una felicidad que no se atrevía a creer completamente. No solo no la estaban despidiendo como había temido toda la noche, sino que la estaban promoviendo al puesto más alto al que jamás se había atrevido a aspirar. Después de lo que pasó, no sé qué decir, balbuceó refiriéndose indirectamente al malentendido, sin querer mencionarlo abiertamente frente a los otros directores presentes. Diga que sí, por favor, respondió don Roberto con entusiasmo paternal. El salario será el triple del actual, con bonos por resultados y participación directa en las ganancias de la empresa. Sofía miró hacia Alejandro, buscando desesperadamente entender qué estaba pasando realmente. Él parecía genuinamente satisfecho y no mostraba ninguna señal de resentimiento, humillación o ganas de venganza. Sí, por supuesto que acepto, respondió finalmente, con la voz aún temblorosa de emoción. ¿Pero puedo hacer una pregunta directa? Por supuesto, dijo Alejandro con interés. Porque yo, después de... Ella vaciló, sin querer mencionar el incidente vergonzoso frente a los otros directores que no sabían nada del malentendido del día anterior. Alejandro sonrió con comprensión total. Digamos que tuve la oportunidad única de observar su liderazgo natural en una situación bastante inusual, respondió diplomáticamente. Y me gustó mucho lo que vi. El almuerzo continuó con discusiones detalladas sobre los planes para el nuevo departamento bajo su dirección. Sofía comenzó a relajarse gradualmente, sus ideas fluyendo con naturalidad sorprendente. Los directores la escuchaban con atención genuina y respeto, algo que nunca había experimentado antes en su carrera. Se sentía como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente, donde su opinión realmente importaba. Cuando el almuerzo llegó a su fin, después de casi 3 horas de conversación productiva, Alejandro la invitó cortésmente a una breve conversación privada. Mientras caminaban hacia la entrada del restaurante, él rompió el silencio profesional que habían mantenido. «Te espero que no le moleste mi pequeña broma de ayer», dijo con una sonrisa genuina. «Me quedé muy curioso por ver cómo trabajaba sin saber quién soy realmente. Fue absolutamente mortificante cuando me di cuenta», confesó Sofía, sintiendo que podía ser honesta por primera vez. «Pasé toda la noche pensando que me iban a despedir de la manera más humillante posible». Alejandro se rió con ganas, un sonido cálido y auténtico. Por el contrario, fue completamente refrescante ser tratado como una persona normal. Todo el mundo en esa empresa camina en puntas de pie a mi alrededor, con miedo de decir algo incorrecto o de ofenderme. «Bueno, yo ciertamente no tuve ese problema», respondió Sofía, permitiéndose sonreír por primera vez en 24 horas. «Exactamente por eso es perfecta para la gerencia general. Necesito desesperadamente personas que no tengan miedo de decirme la verdad, incluso cuando sea incómoda o difícil de escuchar, especialmente cuando sea el jefe máximo». Cuando el chofer se detuvo frente al edificio de la empresa, Sofía se sintió como si estuviera entrando en una dimensión paralela. En solo 2 días, su vida había dado un giro de 180 grados que jamás habría imaginado posible. «El lunes comienza oficialmente en su nueva posición»,
dijo Alejandro extendiéndole la mano con formalidad. Bienvenida a la gerencia general, Sofía. Ella estrechó su mano, sintiendo una extraña corriente eléctrica que recorrió todo su cuerpo, algo que definitivamente no era solo nerviosismo profesional. Había algo en la manera en que él la miraba que sugería que esta no sería la última sorpresa que Alejandro Castellanos le tenía reservada. Sus ojos se encontraron por un momento más largo de lo estrictamente profesional, y Sofía sintió que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. En el elevador hacia su antiguo escritorio, donde recogería sus cosas personales antes de mudarse al piso ejecutivo, Sofía pensó en todo lo que había pasado. Había comenzado la semana como una secretaria preocupada por los reportes trimestrales y la terminaba como la gerente general de una de las empresas más importantes del país. El universo definitivamente tenía un sentido del humor muy peculiar, transformando un malentendido embarazoso en el comienzo de algo que podría cambiar su vida para siempre. Esa noche, mientras cenaba con su madre en su pequeño departamento, le contó sobre la promoción increíble, aunque omitió cuidadosamente los detalles sobre cómo había conocido realmente a Alejandro. «Estoy tan orgullosa de ti, mija», dijo doña Carmen con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que llegarías lejos, pero esto es más de lo que jamás soñamos». Sofía sonrió, pero en el fondo de su mente no podía dejar de pensar en los ojos de Alejandro y en la manera en que la había mirado cuando se despidieron. ¿Te parece bien que continúe así la historia? Mientras tanto, si te está gustando esta adaptación mexicana, suscríbete al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un malentendido que terminó siendo lo mejor que te pasó en la vida? Me encanta leer sus experiencias. El lunes siguiente, Sofía llegó a la empresa más temprano que nunca. Al entrar en el elevador, presionó el botón del piso 14, territorio completamente desconocido para ella hasta ese momento. Su corazón latía aceleradamente mientras las puertas se abrían, revelando un pasillo elegante, con piso de mármol italiano y paredes decoradas con obras de arte contemporáneo mexicano, de artistas reconocidos internacionalmente. Una secretaria ejecutiva, de mediana edad, la recibió con una sonrisa profesional y cálida. «Gerente Hernández, soy Patricia, su nueva asistente personal. Su oficina ya está completamente preparada. Por favor, acompáñeme». Sofía la siguió tratando de disimular su asombro total. La oficina que le habían asignado era 5 veces más grande que su antiguo cubículo. Tenía una mesa imponente de caoba auténtica, sofás de piel para reuniones ejecutivas y, lo mejor de todo, una vista panorámica espectacular de toda la Ciudad de México. «Si necesita cualquier cosa, solo presione el botón 1 del teléfono», explicó Patricia eficientemente. El señor Alejandro pidió que le informara que habrá una reunión de bienvenida a las 10 en la sala de conferencias principal del piso 15. «También, felicidades por su promoción. Toda la empresa está hablando de usted con mucho respeto». Cuando se quedó sola, Sofía dio una vuelta completa a la oficina, absorbiendo la magnitud del cambio en su vida. El viernes anterior era secretaria de departamento, preocupada por reportes y fechas límite. Hoy era gerente general de una corporación multinacional. La realidad aún no terminaba de asentarse completamente en su mente. Su teléfono celular vibró con un mensaje de su madre. «Hija, estoy tan orgullosa de ti. Vamos a celebrar el domingo en grande. Tu papá también está muy emocionado desde el cielo». Sofía sonrió con lágrimas en los ojos, recordando cuánto había luchado por llegar hasta aquí. A las 10 en punto, Sofía entró en la sala de conferencias del piso ejecutivo. Los otros gerentes generales ya estaban presentes. Todos hombres, todos al menos 10 años mayores que ella, con sus portafolios de cuero italiano y expresiones serias que intimidaban. Alejandro estaba de pie conversando con 2 de ellos, pero en cuanto la vio, vino directamente hacia ella con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. «Sofía, bienvenida oficialmente al equipo directivo», dijo conduciéndola hacia el centro de la sala. «Señores, como ya les anuncié, Sofía Hernández es nuestra nueva gerente general. Estoy completamente seguro de que todos le darán el apoyo necesario para su integración exitosa».
Las miradas que recibió variaban entre curiosidad genuina, respeto profesional y, en algunos casos, escepticismo mal disimulado. Sofía sabía perfectamente que tendría que demostrar su valor profesional cada día. Ser mujer y joven en ese ambiente tradicionalmente masculino y conservador no sería fácil para nada. La reunión transcurrió normalmente, con presentaciones detalladas de los proyectos en desarrollo. Sofía tomó notas mentales, identificando puntos donde podría contribuir inmediatamente con ideas frescas y perspectivas diferentes. Cuando todos se retiraron después de 2 horas intensas, Alejandro la llamó discretamente. «¿Cómo se siente en su primer día oficial?», preguntó con interés genuino. «Un poco abrumada, para ser completamente honesta», respondió ella sin filtros. «Pero me voy a adaptar rápidamente. Siempre lo hago». «Estoy completamente seguro de eso», sonrió él. «Por cierto, si necesita cualquier cosa, mi oficina está al final del pasillo. Puerta siempre abierta para usted». En las semanas siguientes, Sofía se sumergió completamente en el trabajo con una dedicación que impresionó hasta a los más escépticos. Llegaba antes que nadie, se iba después que todos. Estudió meticulosamente los reportes de los últimos 5 años y conoció cada detalle microscópico de las operaciones de la empresa. En poco tiempo, su presencia comenzó a notarse positivamente en toda la organización. Alejandro observaba su progreso con un interés que iba mucho más allá de lo estrictamente profesional. Ocasionalmente pasaba por su oficina para discutir algún proyecto específico o simplemente para preguntar cómo estaba adaptándose. Sofía comenzó a notar algo diferente en la manera como él la miraba, algo que trascendía el interés profesional normal, pero prefería no pensar demasiado en eso para mantener su concentración en el trabajo. En una de esas visitas casuales, él la invitó a una reunión estratégica fuera de la empresa. «Necesitamos discutir la expansión hacia el mercado sudamericano», explicó con profesionalismo. «Pensé que podríamos conversar durante una cena. El ambiente nocturno es mucho más tranquilo que el caos constante del escritorio». «Por supuesto», respondió ella manteniendo un tono completamente profesional, aunque su estómago dio un vuelco inexplicable. Al día siguiente, él la recogió en la oficina a las 7:30 de la noche. El restaurante elegido era sofisticado pero discreto, no el tipo de lugar donde los ejecutivos van para ser vistos por la sociedad o la prensa. La conversación fluyó naturalmente, mezclando temas empresariales con anécdotas personales. Sofía descubrió que Alejandro había estudiado administración en Harvard, trabajado en varias multinacionales en Estados Unidos y Europa, antes de regresar a México para asumir gradualmente los negocios familiares. Él, por su parte, se mostró genuinamente fascinado por su trayectoria de vida. «Debe haber sido increíblemente difícil llegar donde está ahora sin las mismas oportunidades que yo tuve desde la cuna», comentó con respeto evidente. «No todos nacen con un imperio empresarial esperándolos», respondió Sofía, e inmediatamente se arrepintió del tono ligeramente sarcástico. «Disculpe, no quise ser grosera», pero Alejandro se rió con genuina diversión. «Es exactamente de esto de lo que hablo, Sofía. Su honestidad brutal y refrescante. Es extremadamente raro encontrar a alguien que me hable sin filtros diplomáticos o miedo a las consecuencias». La miró intensamente. «La mayoría de las personas calculan cada palabra antes de dirigirse a mí, como si fuera un emperador romano o algo así». La cena se extendió por más de 4 horas. Cuando se dieron cuenta, ya eran casi las 11:30 de la noche, y habían hablado mucho más sobre sus vidas personales, sueños y miedos que sobre los negocios de la empresa. Había una conexión natural entre ellos que ninguno de los dos podía negar, aunque tampoco se atrevían a ponerle nombre todavía. Mientras esto desarrollaba lentamente, Carlos Mendoza observaba desde la distancia las crecientes interacciones entre Sofía y Alejandro. Él había sido pasado por alto para la promoción que ahora tenía ella y guardaba un resentimiento profundo por eso. Comenzó a esparcir sutilmente entre los empleados y otros gerentes que la ascensión meteórica de Sofía tenía menos que ver con su competencia profesional y más con el interés personal obvio del joven. «Castellanos, ¿han notado cómo fue promovida de la nada?»,
se comentaba casualmente durante los descansos para café. De secretaria a gerente general en una semana. Y ahora estas cenas particulares tan frecuentes. Las insinuaciones maliciosas comenzaron a circular gradualmente por toda la empresa, generando miradas indiscretas y murmuraciones cuando Sofía pasaba por los pasillos. Ella percibió el cambio sutil en la atmósfera laboral, pero decidió ignorarlo completamente, concentrándose exclusivamente en obtener resultados excepcionales que silenciaran cualquier crítica. En una tarde de viernes, cuando terminaba el horario laboral, Sofía encontró a Alejandro esperando el elevador. «Fin de semana largo por delante», se comentó él casualmente. «Solo descansar un poco. Estas semanas han sido bastante intensas», respondió ella honestamente. «Escuché algunos comentarios desagradables», dijo Alejandro con cierta vacilación, «sobre nosotros dos». El rostro de Sofía se encendió de vergüenza. «Sí, yo también los he escuchado. Personas como Carlos adoran crear historias dramáticas donde no las hay». «¿Y eso te molesta?», preguntó él con una intensidad que la sorprendió. Ella lo miró directamente, tratando de descifrar su expresión. «Me molesta que cuestionen mi competencia profesional. El resto». Se encogió de hombros sin completar la frase, dejando la respuesta flotando en el aire entre ellos. Alejandro asintió pensativamente. Cuando llegó el elevador, tocó suavemente su brazo en un gesto que envió corrientes eléctricas por todo su cuerpo. «Sofía, no le hagas caso a los chismes sin fundamento. Sé reconocer el talento genuino cuando lo veo. Y en cuanto al resto, bueno, eso es algo que podríamos discutir en otro momento más apropiado». Las puertas se cerraron dejando a Sofía con una sensación extraña y nueva en el pecho. Por primera vez en muchos años, algo más allá del trabajo y el éxito profesional comenzaba a ocupar sus pensamientos constantemente. Y ese algo tenía nombre: Alejandro Castellanos. 6 meses después, Sofía había consolidado completamente su posición como gerente general. Bajo su liderazgo innovador, la empresa había experimentado un crecimiento del 15%, implementando estrategias que nadie había considerado antes. Su equipo la respetaba genuinamente, y hasta los más escépticos habían tenido que reconocer su capacidad excepcional. Una tarde de diciembre, mientras organizaba los documentos para las fiestas navideñas, recibió una llamada directa de Alejandro. «¿Tienes planes para esta noche?», le preguntó sin preámbulos. «No, ¿por qué?», respondió ella, sintiendo esa familiar aceleración del pulso. «Me gustaría invitarte a cenar en mi casa. Algo íntimo, solo nosotros dos, sin pretextos de trabajo. Es hora de que hablemos honestamente sobre lo que está pasando entre nosotros». Esa noche, en el elegante penthouse de Alejandro en Polanco, mientras contemplaban las luces navideñas de la ciudad desde su terraza privada, finalmente pusieron palabras a lo que habían estado sintiendo durante meses. «No puedo seguir fingiendo que esto es solo profesional», confesó él tomando su mano. «Desde aquel día en la recepción, cuando me trataste como a una persona normal, supe que eras especial». Sofía sentía el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Yo también siento algo, pero es complicado. Toda mi carrera, mi credibilidad, todo por lo que he luchado, solo será complicado si nosotros lo hacemos complicado», respondió él suavemente. «Eres exitosa por tu propio mérito. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con la empresa o los puestos. Es sobre Sofía y Alejandro, 2 personas que se conectaron de manera inesperada. Bajo las estrellas de la Ciudad de México, se besaron por primera vez, un beso lleno de promesas y posibilidades. Era el comienzo de algo hermoso, construido sobre respeto mutuo, admiración profesional y un amor que había crecido desde el malentendido más afortunado de sus vidas. Un año después, Sofía no solo era la gerente general más exitosa en la historia de la empresa, sino también la futura esposa del hombre que una vez confundió con un mensajero. En la fiesta de compromiso, frente a todos los empleados y directivos, Alejandro bromeó. «Todo comenzó cuando mi prometida me dio órdenes como si fuera un office boy. Fue el momento más honesto y auténtico que había vivido en años». Sofía sonrió recordando aquel día, que cambió su vida para siempre. A veces los errores más embarazosos
se convierten en los regalos más hermosos del destino. Había aprendido que el amor verdadero puede aparecer en los lugares más inesperados, disfrazado de malentendidos que en realidad son encuentros perfectamente orquestados por el universo. Espero que esta historia te haya tocado el corazón tanto como a mí me emocionó contártela. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en el poder del destino y del amor verdadero. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que todo sucede por una razón? ¿Has vivido algún malentendido que terminó siendo una bendición disfrazada? Me encanta leer sus historias personales y conectar con ustedes. Hasta la próxima historia que te hará suspirar.